diario del abogado que hoy lamentablemente en Santiago fue asesinado. Lamentablemente, Es señores. así. Mira, a propósito de eso, del tema y me gustaría hacer en amplio el comentario, porque hemos visto que mucha gente ha tratado, a propósito de este incidente, de esta lamentable pérdida de este abogado, tratar de pescar en río revuelto con situaciones como esta, tratando de meterlo en esa canasta completa de lo que es esos picos y bajas, esos altos, esas bajas que tiene la delincuencia, como una variable tan compleja en lo que es una sociedad como la de nosotros, con tanta desigualdad. Y yo quisiera hacer un llamado, y no lo hago con ninguna maledicencia, lo hago desde vamos a decirlo, incluso desde el propio campo del respeto y el buen sentido de lo que es la historia, de uno poder juzgar a una gente. Y me refiero, en el caso del presidente Fernández, que para nadie fuese mezquino no reconocer las bondades y cualidades que como político tiene el presidente Fernández, y que luego del 2019 ha tenido que trillar una serie de hostilidades al salir de un partido que fue su casa, ¿verdad? Y empezar ahora a construir un partido nuevo. Entonces, con toda la carpintería. Exacto. Entonces, desde ese abordaje, a mí me gustaría, pienso que debiese de valorar un poquito más lo que es ese mensaje o esas declaraciones con el tema de la seguridad ciudadana como tal, porque en el caso de él y de el pasado reciente, en el caso, por ejemplo, del expresidente Medina, es un boomerang. Es un boomerang porque el tema de la seguridad ciudadana es un tema complejo, es un tema que a veces no te favorece cuando tú tratas de poder capitalizarlo políticamente, y él sabrá por qué lo hace. Lo hemos visto que ha insistido de manera constante en las últimas semanas, pero si tú te fijas en planes que ya en anteriores ocasiones el propio presidente Fernández trató de poner a punto, el tema del plan de seguridad democrática, nosotros recordamos declaraciones en el Congreso donde decía que se iban a hacer todos los esfuerzos para que la delincuencia no pasara, que no iban a escatimar recursos, y una serie de por decirlo así, de partes discursivas que son propias de aquel que trata de vender eso, un plan que va a instaurar y que uno como ciudadano comprometido con lo que tiene que ver esa seguridad en la que uno aspira como sociedad, claro, se lo tiene que comprar y espera que pase, pero no pasó, y hay incluso artículos que resaltan que esas promesas que en ese discurso del Congreso nunca se llegaron a concluir, nunca fueron consolidadas como se pensaba iba a ser, dado el carácter que le dio el propio presidente de la República en ese entonces, el expresidente hoy, Leonel Fernández. Entonces, con el tema de reformar la policía, que él lo citó, con el tema de dotar a la Policía Nacional de herramientas tecnológicas, que él la citó en ese momento, con el tema de poder acercar a la comunidad a esa institución con ese rol, pienso que, dado la configuración de la oposición hoy y lo que bien pudiese ser a corto plazo esa responsabilidad dentro de ese liderazgo de oposición que tiene el expresidente Fernández, pienso que debe de ser un poquito más cauto en hacer algunas declaraciones con el tema de la seguridad ciudadana. Por ejemplo, nosotros vemos el tema de la reforma policial. La reforma policial no es una promesa, la reforma policial se está haciendo. Se está haciendo. No fue que se planteó en el Congreso y no se ha hecho, se está haciendo. Nosotros vemos el tema de la tecnificación de la Policía Nacional. Bueno, la policía que funciona es la policía que conoce al ciudadano que tiene que manejar, al delincuente y al ciudadano que hace su labor de ciudadano ejemplar, como somos la mayoría. Solamente una mínima parte de la ciudadanía está en capacidad y en disposición de delinquir. Es así. Entonces, pienso que todo eso que nosotros vimos y escuchamos en un momento del presidente Fernández decirlo en el Congreso, bueno, se está haciendo. Pueda usted o no estar de acuerdo con el presidente Abinader. Ahora, el que pone en la mesa el dinero es que da demostraciones claras de que quiere que las cosas pasen. Eso es así. No importa, no es lo que tú me digas, es lo que tú hagas. Entonces, cuando tú me dices una cosa y no la haces, no puedes juzgar las fallas que en el intento de hacerla puedan salir mal o bien. Valoremos el intento, mejoremos, y tal como tú dices, Darío,
Ese es el gran pacto social que nos convoca a todos como sociedad. Claro que sí, claro. Que incluya a los partidos políticos, Sí. de que podamos nosotros apalancar este esfuerzo con el tema de la reforma policial, con el tema de tecnificar a la Policía Nacional, con esos temas que te van a complementar a ti para poder brindar la paz social que perdió Haití al minimizar, al disminuir lo que es el cuerpo del orden, la Policía Nacional haitiana, No, y el vemos ejército. lo que, y vemos lo que Y el ejército, sí. y vemos lo que hoy Eliminaron es Haití. todo, sí. Entonces Desastre. nosotros no podemos jugar con eso dejémoslo fuera del tema político. Vamos a enfocarnos. Hay temas que son puntuales, hay temas que son esenciales para una sociedad, y el tema de la seguridad ciudadana no es un tema para que lo politicemos, porque vuelvo y te digo, puede ser, y lo es, con pruebas que están ahí fehacientes, un boomerang para cuando tú quieres desde la oposición tratar de ponerte en temas de posición política, poder aprovechar una debilidad que no es una debilidad de la policía, no es una debilidad de la gestión, es una debilidad de un Estado que dejó de lado la importancia de ese rol y que en un momento determinado no asumió lo que eran los cambios estructurales que demandaba hacer en esa institución. Sí, son fallos estructurales de Claro. mucho tiempo. Así es. Mira, Yo recuerdo una vez que en 1978 el PRD estaba en el poder y sabe que el PRD fue un partido que siempre levantó la bandera de la miseria, del hambre. Peña Gómez, el doctor José Francisco Peña Gómez, que fue siempre un luchador contra la pobreza, que fue un abanderado a los sectores de menos ingresos, siempre hablaba de eso. Bueno, pues el PRD en el poder, en un recorrido que hizo Peña Gómez, le han dicho que el país tiene mucha hambre. Y la respuesta de Peña Gómez fue: lo sabemos, compañeros, pero esa hambre es vieja. Y en realidad tenía razón, sí, porque el hambre no era de un año, ni de 2 años, ni de 3 años. Era una hambre que venía arrastrando de muchos años atrás, y por eso le dice: sí, compañero, lo sabemos, pero esa hambre es vieja. O sea, esa hambre no es de ahora, pero estamos luchando porque haya menos hambre. es así. Mira, a propósito de ese planteamiento que hacíamos y el tema de poder parametrizar el tema de tú hacer planteamientos y llevar esos planteamientos a los hechos, yo veo que hay una iniciativa bastante novedosa y podamos nosotros acá, Darío, comentarla, que es un tema de una plataforma institucional que pretende incluir bajo esa sombrilla a muchas instituciones del Estado para manejar una data cierta en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema de poder tener una, por decirlo así, una rápida información donde la ciudadanía, cómo la ciudadanía se maneja y el tema que se define. Tú sabes que ahora, si tú no, tú lo único que puedes prevenir es lo que conoces. Sí. Tú no puedes prevenir lo que no conoces. Tú, por ejemplo, sabes que hay un sábado 50 carros que te van a la zona norte. Tú sabes que de esos 50 carros, 5 te chocan. Sí, claro. Pero ya tú tienes una data. Sí. Entonces tú puedes prevenir eso, tratando de poner más control en el tema de la carretera y todo eso. Entonces, pienso que es bastante útil lo que nosotros vemos acá, que esa mesa institucional trabaja para poder entonces, bajo una sombrilla institucional, poder desarrollar esa plataforma y que cada quien, esos organismos competentes, manejen una data útil. Sí, yo creo que el programa de seguridad ciudadana le falta algo. Ciertamente la delincuencia está muy vinculada a la pobreza. Claro. Siempre van agarrados de la mano. Agarrados de la mano. Pobreza y delincuencia. Entonces, yo creo que si el gobierno hace más esfuerzo en cerrar esa brecha de la pobreza en esos sectores marginados, la delincuencia va a bajar. Eso no es que por ejemplo, ¿cómo? El gobierno, yo creo que sería factible que haga un censo entre madres solteras y muchachos jóvenes que no tienen empleos. ¿Qué haría el gobierno? Bueno, crear clubes de madre, ejemplos, enseñarles artesanía, enseñarle costura, enseñarle hacer bizcocho, esto de repostería, cosas que se aprenden en 2 o 3 meses. Comprarle máquinas, buscarle los insumos y el gobierno abastecerle esos insumos y el mismo gobierno comprarle esa producción y que ellas reciban ese dinerito, ese sueldito cada 15 días o un mensual
los muchachos ahí integrarlos en brigadas de recogida de basura, de limpieza, porque no tienen ninguna preparación. Ponerlos a estudiar, conseguirles becas. Ahí está el Infotep. Y están otros centros de educación tecnológica que ellos pueden aprender oficios 3, 4 meses. Y el gobierno contratar a esos muchachos por ahí de manera, aunque sea artesanal, ponerlos a hacer algo. Y yo creo que si comenzamos, o por lo menos ponemos o pondríamos esos ejemplos en movimiento, podemos lograr que la delincuencia vaya bajando poco a poco, porque la delincuencia no va a bajar de golpe y porrazo. Eso no es verdad. La delincuencia hay que trabajarla porque es un asunto de una guerra científica que hay que aplicar a la delincuencia con eso que estoy diciendo. Además de eso, señores, los mismos policías y militares que trabajan en esos programas, darle su especialismo, pagarle su dinerito, conseguirle su compra, porque su compra de comida, algo así, claro, claro, sus bolsas que el gobierno las tiene, porque son gente que van a pasar el día entero y la noche con diferentes horarios trabajando la seguridad pública. Y si el gobierno le facilita, además de su sueldo, un especialismo y le facilitan sus bolsas de comida cada 15 días para que ellos la lleven a su casa y en el supermercado vayan más cómodos, entonces los compromete a ellos a trabajar también. Otra cosa es mantenerlos con horarios rotativos en los barrios. Porque cuando se hace una vinculación del tigre, el policía, el militar, el dominicano, nosotros somos dominicanos. Y lo que más nos gusta a nosotros es congraciarnos uno con el otro. Porque así, somos solidarios. Porque es un asunto cultural. Sí. Entonces, si se logra eso, una rotación de eso, son ejemplos que yo creo que a simple vista estoy poniendo, pero si se sienta uno a darle formación a eso y a profundizar con datos científicos incluso, se puede lograr algo. Porque no vamos a conseguir que eso baje de golpe y porrazo, como mucha gente lo quiere decir, y que están politizando el tema, porque es un tema viejo, que obviamente es cíclico, ataca más en un tiempo que otro. Claro, y no tiene desperdicio lo que tú acabas de compartir con nosotros. Y la clase política lo sabe, la clase política gobernante que hemos tenido lo sabe, que el tema de la pobreza está de manera intrínseco ligado al tema de la delincuencia, porque una cosa se refleja en la otra. Una vinculación primaria. Lo que pasa es, por eso yo te digo, es decir, pienso que en el caso de Leonel Fernández, que ha sido presidente 3 veces, tiene un conocimiento del Estado bastante amplio, sabe muy bien que la pobreza es fundamental en tu poder disminuir la pobreza, va a reducir obviamente los niveles de delincuencia, el tema de la paz social, todo eso. Pero me extraña verlo, por ejemplo, decir que se sorprende con el tema de la iniciativa de que la policía vaya a las comunidades, a temas de formaciones, cosas que uno dice, pero bueno, la Leonel lo está contradiciendo el pasado, porque no puede decir eso cuando fueron de las primeras iniciativas que nosotros oímos de un presidente que era de avanzada, que era en su momento, porque realmente hay que reconocerlo. Nosotros tuvimos en Leonel Fernández el presidente que en ese punto marcado, su generación, era el perfil de una clase política que llegaba al poder con ideas de progreso. Y nosotros hemos visto en el devenir del tiempo muchísimas cosas donde los planteamientos que como presidente hizo fueron muy ciertos. Sí, esos puntos que yo te cité con relación a cómo combatir la pobreza, te lo cité porque yo recuerdo que cuando se puso en ejecución el Plan Nacional de Seguridad Democrática, el gobierno tuvo que hacer eso, el gobierno de entonces, que era el presidente Fernández. Sí, o sea, el presidente Fernández, con la ayuda de la capacitación de sus agentes, enviaron muchos a Estados Unidos, a Nueva York, y algunos de Nueva York vinieron aquí a darle capacitación a los policías. Y ahí lo que tenemos hoy, y realmente con el caso del abogado de Santiago, como tú bien dijiste, que ya la policía está prácticamente ya a punto de dar eso está prácticamente resuelto. La información. Sí. Estamos aprovechando una iniciativa estatal concebida, ¿verdad? Sí. En el periodo de Leonel Fernández, que se logró en esa época, sí, que contradice lo que él hoy está diciendo. Entonces, por eso yo decía, bueno, vamos a ver el video de lo que dice el expresidente Fernández para que ustedes entiendan cuando yo digo que el pasado lo contradice.
Yo sé que el gobierno hace esfuerzos, el actual gobierno está haciendo esfuerzos por lo que es la reforma policial y por implementar un programa de seguridad ciudadana. Creo que algunas cosas van en buena dirección. Por ejemplo, cuando se habla de se colocan cámaras de video, me parece que eso está muy bien. Cuando se utiliza tecnología para prevención del crimen, me parece eso muy bien. Que la policía va a tener una cámara integrada a su cuerpo para poder tener una evidencia de cómo se produjo su actuación, todo eso me parece muy bien. Pero hay otras cosas que me parecen como desatinadas, no las entiendo. Por ejemplo, cuando se dice que la policía ha creado, dentro de la reforma policial, una comisión juvenil comunitaria. Y me pongo a ver qué es eso de comisión juvenil comunitaria. Y es que se han seleccionado 1.700 niños, niñas y adolescentes para que la policía los eduque en valores cívicos, los eduque en sentido de la ética, en creencias, en fin. Y yo me digo, eso no es el papel de la policía. El papel de la policía... Sí, pero el presidente Fernando lo que encuentra extraño es de los 1.700 niños y adolescentes que sean educados en valores. Lo que cuando quiero hago puntualización en esa parte, yo me refiero que los planteamientos iniciales que sustentaban el tema de la reforma policial, que el presidente, en ese entonces, presidente Fernández, eso fue 2005. 2004, comenzó en el 2005 entonces esa reforma policial que no se llevó a cabo en ese periodo no se completó, no se inició ni siquiera, porque se inició, bueno, la reforma no, pero el plan sí fue llevado a cabo, el plan sí. Entonces el plan que se entendía que era colocar una mayor cantidad de agentes en las calles, que forma parte de, lo que pasa es que la tecnificación de esos agentes y la dignificación de esos agentes no se dio a cabo. Entonces, con la parte comunitaria, era uno de los puntos que el expresidente Fernández planteaba como esencial para que se produjese un acercamiento entre la Policía Nacional y esas comunidades. Y, bueno, quizás el abordaje, nosotros no tengamos los elementos necesarios para saber, cuando hablan de 1.700, ¿verdad? ¿Qué manera es? Lo que yo he visto hasta ahora es que la policía ha ido a compartir con esos jóvenes en los barrios, en sus comunidades, ¿verdad? Con el liderazgo comunitario de esa el liderazgo de la juventud de esas comunidades, para que se pueda producir esa sinergia necesaria. Porque al final tú no puedes tener una policía próxima si tú estás distante. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a generar un policía que sea cercano al ciudadano si nosotros estamos en un estadio de superioridad? Sí, mira, en Estados Unidos, por ejemplo, la policía es comunitaria. La policía obviamente tiene sus organismos internos, ¿verdad? Que una parte es la que maneja la investigación, otro es el que maneja esto, aquello, lo otro, diferentes renglones. Ahora, la policía que está en la calle, los que están uniformados, son policías comunitarios. Son policías que cuando ocurre un crimen rápido de policía, de simple policía, la policía actúa, pero esa policía inmediatamente se inhibe de más cosas porque viene la policía secreta, viene los detectives, después, los detectives, correcto. Sí. Pero esa policía comunitaria es la que nosotros tenemos que tener aquí. Así es. Que el ciudadano se sienta seguro cuando se encuentra con un policía. Policía, que no sea policía de proximidad. Sí, que no sea el policía, que no sea el policía, que el ciudadano le huya cuando lo ve. Lo que pasa es que nosotros hemos venido cometiendo ancestralmente un error, y yo no soy un erudito en la materia, pero el tema de política pública como tal, uno le ha dado el seguimiento, es tratar de confundiéndonos, entendiendo de que mucha policía significa seguridad. Sí. Y sí puede ser seguridad en función de tú controlar un motín y todo lo que tiene que ver. Pero un policía sin la data correspondiente de a quién estoy viendo como ciudadano en la calle es un punto ciego. No, claro, sí. No sabe si está manejando a un delincuente o a un ciudadano en cumplimiento de sus labores como